Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos. ¡Tarán! Empezamos nuevo episodio. Me estaban acusando de que yo tenía que empezar, pero bueno, iniciamos un nuevo episodio. ¡Qué emoción! Ya el 5º, o sea, ¿qué? ¡Qué rápido! Hoy vamos a toda potencia y siempre utilizando nuestra gran herramienta, el temporizador. Sí, ya, es un hábito. Nuestro aliado en esta temporada. Nuestro aliado. Y lo que vamos a estar haciendo es súper divertido, así que bueno, Jess, contanos qué vamos a hacer hoy. La menos indicada para contar. Sí, hay que empujarla. No. Vamos, Sandra, tú me respaldas ahora. Sí, no hay ningún problema. El día de hoy tenemos podemos denominarlo como una sección distinta, sí, en el que queremos compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de frases o dichos que hemos en algún momento escuchado, y para eso nos vamos a distribuir algunas frases que cada una ha escrito. Entonces, yo aquí tengo las de la Yes. Ya quiero verlas. Yo tengo las de Sara, ¿y tú? Yo tengo las de Sandra. Y yo ya sacándola. Es como ya está aquí. Entonces, esta dinámica va a consistir en que cada una lee una frase y la discutimos. A ver qué nos parece. Sí. Empiezas tú, Sandra. Muy bien. Okay. Dicho sea de paso que hay algunas frases con las cuales de entrada no estamos muy de acuerdo, pero probablemente en la discusión justifiquemos por qué te parece o no te parece. Ajá. Entonces voy a leer la tuya. Dice, si no te quieres a ti misma, nadie te va a querer. Oh, Dios mío. Qué bueno que empezamos con esta frase. Es muy popular. O sea, es súper popular. O sea, ¿quién no lo ha escuchado en las distintas redes? O alguien te lo ha dicho como, no, es que lo que te pasa es que tú no te quieres a ti misma, por eso estás como estás. O si no te quieres, por eso permitís todo esto. Entonces, ¿qué opinan ustedes de esa frase? ¿A favor o en contra? En contra, completamente en contra. Bueno, yo soy cristiana, ustedes saben, y lo he escuchado incluso de personas que son cristianas, porque en la Biblia dice que ames a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y te dicen, por eso es que tenés que amarte a ti mismo para poder amar a los demás. Pero lo que está en realidad diciendo la Biblia es, te amas demasiado, y ese amor tan grande que te tenés a ti mismo, podés transmitirlo a otros, ¿verdad? Entonces, yo soy completamente en contra de la frase desde ahí. Y bueno, tengo mucha curiosidad de escucharlas. Fíjate que yo tengo opiniones encontradas respecto a eso, porque en los contextos donde la he escuchado no estoy para nada de acuerdo. De hecho, estuve en un espacio de hospitalización y una persona le decía a otro familiar, sí, es que ella debe tener más amor propio para evitar que estas situaciones le sigan ocurriendo. Entonces, para mí, decía, no, pero es que estas situaciones no son por falta de amor propio, sino que hay otras condiciones que el desenlace ha sido en el que estaba, pues. Entonces, no estoy de acuerdo en eso, pero sí sé que es importante cuidarse y pues procurar tu bienestar. La palabra que no se nos puede condicionada olvidar, pero sí, de esa forma creo que no. Sí, yo creo que cuando la escuchas, al menos a mí me salen como muchas más interrogantes que solo como la misma frase, porque si no te quieres a ti misma, nadie te va a querer. Primero, creo que es bien determinista, bien como nadie te puede querer si tú no has cumplido de alguna manera este principio de quererte. Y creo que más allá de las buenas intenciones, porque claramente, ¿verdad? Hay buenas intenciones muchas veces detrás de esto. Cuando tú le dices a alguien es que nadie te va a querer, creo que puede llevar a aspectos bien contradictorios si realmente nos detenemos a cuestionar lo que estás diciendo.
Porque para mí, más allá de esta frase, entonces se plantea una que quizás valdría la pena hacernos, y es, ¿qué es el amor entonces? Eso te iba a decir. ¿Qué es o cómo aprendemos a amar? Porque yo creo que si te pones un poquito minucioso, el quererte a ti mismo pareciera que lo estamos colocando como un aprendizaje ya dado, como algo innato, como un estado interno, y lo estamos asociando más a un estado bien emocional. Yo me siento, me quiero, entonces yo hago esto, pero realmente es así. Entonces, si lo empezás a desglosar, la frase te lleva a preguntarte, pero entonces, ¿qué es el amor? ¿Cómo aprendes a amarte a ti misma? Y eso te pone en una situación muchísimo más compleja, porque ya es cómo aprendes a amar y cómo me aprendo a amar. Y desde un aspecto bien psicológico, diríamos que amar es una serie de conductas, y aprendes a tener esas conductas a medida te vas relacionando con tu entorno. Y en el entorno definitivamente estamos hablando que hay otras personas. O sea, no es que vos absolutamente tú solo adquieres este aprendizaje, no, necesitas el intercambio. Entonces, el intercambio marca una serie de sensaciones que las podés colocar con etiquetas de seguridad, etiquetas de bienestar, etiquetas de confianza, que hacen que eso se traduzca en pequeñas conductas que vos tenés probabilidades de hacer con mayor facilidad. Entonces, ahí ya avanzamos y empezamos a decir, bueno, entonces amar es una serie de conductas concretas que se aprenden en el intercambio con los demás. Entonces, ¿cómo yo me voy a amar a mí misma si mi entorno no he podido o no he tenido una historia donde he tenido este intercambio que me permita desarrollar estos comportamientos? Y si lo queremos hacer todavía un poquito más, llevar a otro nivel, un poco más crítico, supongamos, yo no he aprendido a quererme porque mi historia no me lo ha permitido y no tengo ese aprendizaje. Pero desde el momento en el que yo utilizo esta frase tan determinista, puedo hacer que una persona, en lugar de querer conocer y experimentar a lo mejor una experiencia nueva, sea, sí, no, es que nadie me va a querer porque yo no me quiero, no me acepto como soy. Yo creo que también podemos pasar al otro extremo, en el que de verdad yo creo que es un peligro y que muchas personas más bien se aman demasiado a sí mismas. O sea, realmente creo que hay un punto en el que, por ejemplo, cuando vemos el egoísmo, cuando vemos a que el otro tiene que satisfacer o que el otro tiene que hacer cosas para que yo me sienta bien, o que constantemente el otro tiene que estar llenando como espacios en mí, tampoco es saludable. Entonces yo creo que volvemos un poco a lo que hablamos en el episodio de las relaciones tóxicas, ¿verdad? Entre comillas. Que es al final amarse, porque una persona puede creer que porque se ama puede tratar mal a otros, puede pasar por encima de otros, pero etcétera. No creerías que entonces el término está siendo mal utilizado. Exacto. Porque yo creo que cuando vos estás diciendo que alguien se ama, es porque de alguna manera podés puntualizar conductas concretas, y que sería un intercambio de bienestar, tanto que te benefician a ti, pero cumplen el principio de que no dañan a otro. Entonces, realmente estás hablando de este concepto que se vuelve bien abstracto, decir amar o amo, pero si lo llevas, Ricardo Arjona, verbo y no sustantivo, y lo empezás a darte cuenta, decís, no, es una serie de conductas amorosas que se pueden fácilmente desglosar en comportamientos observables. Entonces, cuando vos lo ves, entonces ya te alejas un poquito. A lo mejor estamos hablando mal del concepto de lo que es amor. Quizás no estamos partiendo de la misma definición. Entonces, creo que cuando tú le dices a alguien, si tú no te amas, estamos realmente hablando desde una muy buena intención, pero que es contradictorio, porque yo voy a aprender a amarme a medida yo tenga experiencias e intercambios sociales en mi entorno que me permitan establecer esas consecuencias agradables. De lo contrario, yo no puedo aprender a amarme, o aprendo de una manera que se desliga completamente del concepto del que estamos hablando. Y que nosotros socialmente decimos, es que no te amas, pero déjame entender entonces de qué estamos partiendo. Así que yo creo que sí, esta es como una frase muy utilizada,
que debemos de ser muy cuidadosos cuando la escuchamos, porque posiblemente olvidamos, y lo hemos dicho nosotros en otros momentos, el entorno somos nosotros, somos personas intercambiando con otras personas y sobre todo interactuando. Lo que vos haces, hay una respuesta de la otra persona, entonces es mutuo. Entonces, si vos querés que alguien se aprenda a amar, genera conductas y contingencias para que esa persona aprenda el concepto real de, entre comillas, amar. Estaba ¿sabes? pensando y no Sí. sé si hay forma de arreglar esa frase. ¿Tú harías algo para cambiarla de forma que, no sé, quizás fuera más acertada? Pues ahorita no se me ocurre, para serte franca, pero lo que sí puedo decir es eso, que si querés partir de que alguien se quiera, empecemos a hacer conductas que es lo que tú dirías, conductas de compasión, de cooperación mutua, de generar ambientes que te generen confianza, y entonces estos conceptos de amor que parecen tan abstractos se vuelven conductas observables. Entonces yo creería que es más como por esa línea, ¿sabes? Al menos yo me iría por esa línea. Sí, y ahí lo que pensaba es la relevancia de partir todas del mismo entendido, Ajá. pues, y Es de que no es saber, igual, sí. ajá, Porque lo que muchas personas creo yo que entendemos por amor es muy alejado por lo que otra persona lo entiende. Pero cuando vos te detenés y decís, ok, pero ¿a qué te referís con esto? Entonces, ¿realmente sería así? Si yo no me amo, ¿alguien no me puede amar? Entonces, de hecho, esto estaría muy ligado a eso de un mito que se habla desde la psicología y de las terapias de pareja. No podés, si no has sanado, no puedes estar con nadie más. De Pues los fíjense que creadores sí. de... Pues fíjate que sí, es compatible que yo esté en un proceso y que en ese proceso se esclarezca muchísimo más en relación con las personas que yo interactúo. Entonces, porque estamos hablando que es un intercambio de gratificación agradable. Entonces, eso te va a hacer sentir bien. Entonces, creo yo que sí es de tener como con mucho cuidado y mucho crítica este tipo de frases, porque son muy contradictorias y no hay que tomarlas como verdades absolutas, sino que permitite cuestionar. ¿Realmente alguien no te va a querer si tú no te has querido como se supone que te tenés que querer? ¿O qué tal si a pesar de eso te das cuenta que sí, que hay personas que pueden ver tu valor antes que tú a lo mejor lo tengas tan claro y te pueden acompañar y puedes aprender que no somos perfectos y que también te pueden querer siendo imperfecta? Entonces creo que por ahí quizás iría un poquito más ese cuestionamiento, y para ya no darle más largas, Sí. porque podemos pasar horas aquí, vamos a ver la frase de Sara. Espérame, Sara, la tengo que leer primero en mi cabeza. Ey, perdonen, escribí súper feo. No está feo. Escribí a la carrera. La maestra. Vale. Ser gordo no es malo, pero llega un punto en el que no hay forma que sea saludable. Vale, la voy a repetir. Ser gordo no es malo, pero llega un punto en el que no hay forma de ser saludable. A favor, en contra, falso, verdadero. Eso parece examen. Ay, no, esa es una frase. Y viendo- Esa, espérame. venía con dedicatoria. Espérame, Ay, todas sí. así en silencio y viendo así sutilmente a Sandra. ¿Qué opinas? Sí. Y yo la sacó y cuando la vi fue como... La opinión hola, más relevante. Alejandra. ¿Qué Va opinas con tú? dedicatoria. Salutismo. ¿Qué opinas tú? Postdata, te quiero, Sandra. Tal cual. Bueno, ustedes saben que yo estoy muy a favor, le voy a decir, de aquellas concepciones o enfoques no centrados en el peso. Ahora bien, con gordo, esa es una palabra que es muy ambigua, Exacto. incluso, Sí. porque ¿qué es ser gordo si lo pones a la par de una persona con ciertas características? O sea, eso va a cambiar. Entonces, para mí es importante también puntualizar el tema de la diversidad corporal y nuevamente traer a cuenta que no estamos promoviendo conductas de riesgo en las personas, porque creo que esta frase la he escuchado de otras maneras cuando, por ejemplo, hay ahora modelos de tallas más grandes
Y personas comentan, sí, pero es que están promoviendo un formato de no salud o ya de malos hábitos o de... Qué particular, ¿verdad? Ajá, o de ama tu cuerpo sin importar nada. Y no se refiere a eso, sino que estamos a favor de alimentarse adecuadamente, de tener movimiento, de tener conductas que favorezcan a tu estado de salud independientemente de la forma física que sea. Porque también, no sé si a ustedes les han aparecido videos, por ejemplo, de personas que tienen una condición física muy buena y sus cuerpos son grandes. Claro. O sea, pueden realizar ejercicio físico de alta intensidad o algunas otras actividades que aparentemente por esa forma, si tú las ves en otro contexto, dirías, ah, no, es que esta persona es descuidada. Lo que hablábamos en el episodio anterior, esta persona no se dedica el tiempo que debería. Y ya no se ama, incluso he escuchado yo eso. Ajá, correcto. No tiene amor propio. No. Ajá, ese tipo de frases. Entonces, sí, para mí no tiene fundamento. Porque yo quiero he contarte podido por qué la ver. puse. Sí, yo tenía la curiosidad. Ajá. Bueno, primero sepan que lo que hemos escrito cada una no es que sean frases con las que estamos de acuerdo, Nuestras. ¿verdad? Ajá, no son como nuestras frases. No, son cosas que pensamos. Yo lo puse porque yo tengo pues conocidos y personas que dicen, no, o sea, hay un punto en el que está bien, hay como cierta gordura o ciertos cuerpos grandes que son aceptados y que podrían estar saludables, pero hay otros que ya no. Y, por ejemplo, me pueden poner el ejemplo de The Whale, ¿verdad? Que aparece en esa película, ¿no? Que es una obra de arte, véanla. Pero bueno, que estamos viendo a una persona con un cuerpo grande y que realmente sí es una persona que está con muchas enfermedades, que está padeciendo en realidad muchas enfermedades como tal, tiene mucho sufrimiento tanto físico como emocional. Entonces llega como veo que siempre, no sé, las personas como para debatir que hay, entonces la aceptación de la diversidad corporal no es válida porque existe este extremo que no es saludable, ¿verdad? Entonces es quizás a ese extremo al que me refiero, por lo que he escuchado y por lo que, pues, personas, lo pongo como aquí con dedicatoria, literal. Sí, pero es que también, ¿sabes? Perdón. Aclarando dudas, aprovechando. Sí. Ajá. Ay, después les cuento por quién. Y fíjate que con esto que tú acabas de describir ahorita me hace pensar también, pero ¿qué le ha pasado a esta persona para llegar a ese punto? O sea, ¿qué es lo que ha ocurrido durante todo ese historial que generó ese cuerpo mórbido, así denominado? Pues entonces creo que es muy simplista juzgarlo solo de esa manera. Claro, es muy probable, pero no lo podemos asegurar, que esta persona tuviera ciertas conductas no muy favorables a su salud, pero también es muy probable que en el entorno o en su contexto esas fueran las únicas conductas que podía tener. Sí. Entonces, por eso te digo, no es tan sencillo decirlo. Yo comparto un poco quizás tu punto, porque creo que es tramposa. Es tramposa esta frase, porque por un lado es como el ser gordo de entrada es... Permitime, ¿a qué te estás definiendo con el ser gordo? Lo estás haciendo con un parámetro estrictamente con criterio de peso, de número de báscula, ¿o a qué te estás refiriendo? Y luego la otra, todos podríamos decir, no, pero es cierto, hay un punto en el que no hay forma de ser saludable. Entonces, si te fijas... Pero independientemente del cuerpo, incluso. Es ambiguo, no lo justo. Entonces, creo yo que coincidimos que estas son el típico de frases engañosas que parecieran que sí están teniendo un punto a su favor, pero si te detenés a cuestionarla, es como, ¿qué es lo que estás tratando de decir y promover? A mí me gustó la pregunta que vos te haces. ¿Qué hay detrás? ¿Qué lleva a una persona que esté en estas condiciones extremas físicamente?
qué ha sucedido, porque obviamente no es que un día me levanté y tengo este cuerpo distinto, hay una serie de cosas detrás. Así que estoy completamente quizás de este lado de la balanza de decir, ok, hay que cuestionar esta. A mí me gustaría, bueno, creo que The Whale, yo se las he mencionado mucho, de verdad, véanla, porque de verdad es muy buena. Creo que incluso cuando vos pensás en esta película, empezás ahorita, pues se me viene a la mente todo el contexto del personaje principal y decís, juela, o sea, sí que ha vivido cosas bien duras, sí que está muy solo, etcétera. Entonces sí, o sea, ¿qué contexto está ahí favoreciendo ciertos hábitos o conductas que pues le ponen finalmente en riesgo, de nuevo, no solo físico, sino también emocional? Y de hecho, yo creo que a veces se subvalora, sería, el que a veces el que te estén diciendo a ti, tu peso está mal, tenés que bajar de peso, en lugar de mejorar tu salud física, lo que puede estar haciendo es empeorar tu salud emocional y física. Y te puede llevar al límite de otro tipo de riesgos. Y te puede llevar al límite, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que cuestionarnos también y que los profesionales tienen que acompañar de forma integral a esta persona, porque no es como, está ahí porque quiere y es lo que eligió ser y bueno, ahora que vea qué hace. Deterministas. Eso, del determinismo. Miren, aquí es para que sigamos hablando de esto, porque me salió una frase de Sandra que ella escribió porque mentira. No, es una frase que en rojo, que porque dice, es de la que no. Vean. Sí, somos lo que comemos. Chon, chon, chon. Pues en microbiota, así en microbiota, creo yo, vea, o sea, somos lo que comemos. Sí. Pueden existir múltiples interpretaciones de esa frase, realmente. Somos lo que comemos. Más literal. Sí, tal cual. Pero yo le escribí en el entendido de que se le otorga una cualidad moral a los alimentos y que determinan lo que tú terminas siendo, y que también, da la casualidad, creo que por eso, que lo hablábamos en el episodio anterior, que la comida se volvía tu vida o tú te volvías comida. Tu identidad estaba basada en los alimentos y no en el individuo, pues, o la persona, porque va más allá de eso la relación que tenemos con los alimentos, pues. Sí. Entonces, sí, no es una frase con la que esté de acuerdo. A favor. Definitivamente en contra. Sí, y de hecho parece bien reduccionista. Es como somos tan complejos, son tantas cosas pasando, tantas influencias, tanto de variables internas, externas, que reducirla a soy lo que como me parece como, no, ¿verdad? Veamos todo, ampliamos un poquito. Sí, definitivamente no. De hecho, yo había unas frases, espero no las hayan puesto porque voy a decirlas ahorita, pero pensé en muchas que se parecen a esta. Somos lo que, o sea, ese ser. Sos lo que pensás. No, sos lo que pensás. Justo, sos las personas que conoces, sos con quienes te rodeas, sos lo que tenés. La identidad asociada a este tipo de... Sí, y en el español corremos mucho riesgo de esto por el simple hecho de cómo funciona nuestro lenguaje, ¿verdad? Sí, el simple hecho de que el verbo es ser, estar, tenemos ambos, y uno es un estado permanente, el ser, y otro es un estado variable, un estado caminante, dinámico, el estar. ¿Y qué no es dinámico? Eso es lo que yo me pregunto. Sí, entonces bien interesante, porque creo que en el momento que algo se vuelve determinante y decimos así es y no hay nada fuera de esto, peligroso. Ya va mal. Es peligroso. Sí, es completamente peligroso. Sí. Ok, veamos. Bueno, no, te toca a ti. Vamos. Muy bien, voy a abrir de la bolsita de la Yes. Vamos a sacar esta. Ya ni recuerdo lo que escribí. Vamos a ver, dice. Veamos. No fracasé, solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. Obviamente eso lo dijo. ¿Quién? Lo dijo Edison. Claro. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esa frase?
Yo, niñas, A favor. así es como, a mí esa frase me gusta un montón. Ahí me disculpan, vea, no sé si está bien. Aquí todo está permitido. Sí, pero saben, o sea, creo que de nuevo, si te vas como a los extremos y lo que únicamente en tu vida sentís que experimentás es cosas negativas, pues, o sea, obviamente hay que buscar caminos, hay que buscar acompañamiento, etcétera. Pero creo que pensándolo en ese contexto, en el contexto en el que fue dicho, a mí me parece una frase maravillosa, brillante, porque es que realmente la mayoría de los aprendizajes son el cúmulo de un montón de errores. Constantemente, constantemente. De hecho, incluso en la comunicación pasa, ¿verdad? Que una persona pronuncia 1000 veces mal, como Jessica en el episodio anterior. Ah, mentira. Escuchen, No, voy a pero- practicar. Lo estaba diciendo en mi cabeza. No paso, continúa. Sí, pero Continúa, tenemos continúa. que decir un montón de veces, a veces algo mal, Sí. para finalmente poder decirlo bien y decirlo un montón de veces bien. Entonces, el error es parte del aprendizaje y es algo hermoso de la vida, aunque no se sienta así. Entonces, yo estoy a favor. ¿Sabes? Ahorita la volví a leer nuevamente. Y no era esa. ¿Cómo no? Pero yo en mi mente la había leído mal. Ah. Y saben que había entendido que era no fracasé y que solo había descubierto otras formas de cómo hacer una bombilla. Entonces lo que yo, porque decía, solo descubrí 999 maneras de cómo no Exacto. hacerla. Entonces, bueno, sí, es lo mismo, pero había llegado al revés, a la Perdiste conclusión. mucho tiempo, Leo. Pero lo que yo comprendo también y concuerdo contigo que me parece maravillosa es de esa flexibilidad y de saber que no hay un solo camino o una sola forma de lograr, en este caso, el resultado, sino que hay diferentes maneras de hacerlo y que ahí está lo enriquecedor, pues, porque puede ser que incluso hay personas en diferentes lugares que van a descubrir una misma cosa, pero cada uno llegó a esa conclusión de una otros manera. caminos, de una forma muy particular. Entonces eso me resulta muy, muy interesante de que es de otras maneras, no Sí. solo hay una. A mí también me gusta. Realmente creo que es una manera que te puede ejemplificar la forma en cómo te puedes relacionar con tus fracasos. Y es eso, el cómo relacionarte con aspectos. Y cuando digo fracaso me refiero como a ese tipo de situaciones donde por A o B motivo no te han salido de manera favorable a tus objetivos, a lo que vos querías hacer. Pero la manera en cómo tú te relacionas con esos resultados que no te han favorecido y a los cuales tú les has apostado una y otra vez, y que puede ser como sumamente desgastante y cansado, que vos llegues a identificar, he fracasado tanto en esto, pero la manera en cómo te relacionas con eso que consideras fracaso es sumamente importante porque te permite también identificar formas de afrontarlo. Entonces, si yo lo afronto justo como decir, he fracasado muchísimas veces y entonces nunca lo voy a lograr y no soy buena en esto, te alejas a lo mejor de tus objetivos y de cosas que para vos pueden ser valiosas e importantes. Pero sí considero que esa frase te puede llevar a decir, ok, para mí esta meta es importante, no me está saliendo la primera, pero sigue siendo importante para mí. Y la manera en que me relaciono con esto es que no soy perfecta, las cosas no salen bien siempre. Eso no me lleva a que mi identidad de lo que hago, como estábamos diciendo, sea mediocre. Entonces es aprender a saber que las cosas no son perfectas, que conllevan fallos, pero si para vos eso es valioso, no daña a nadie y es importante para ti, o sea, entonces posiblemente tengas que seguirlo intentando y saber que podés mejorar en el proceso. Sí. Entonces te relacionas distinto con tus procesos, porque ya no es algo fracaso, es algo como, no, creo que esta no es la manera, esta no, hasta que encontrás una que encaje con tu objetivo, encaja y se alinea y el resultado está. A veces no sé si a ustedes les ha pasado de tener como una idea fija en un tema o en algo que ustedes pueden ver con claridad en su cabeza
pero su entorno no lo logra ver. Entonces es una lucha constante en que ¿Cómo tú quieres... materializamos esto? Exacto, tú lo quieres materializar porque lo ves con total claridad, pero tu entorno no. Y para los demás puede ser como, ya no insistas en eso porque te estás desgastando, estás fracasando, pero tú lo tienes con total claridad, que a veces sí vale la pena apostarle, y claro, siempre el depende va a ser como esa línea, ¿no? De a qué nos estamos refiriendo. Pero para mí 2 criterios importantes es, 1, que para ti sea valioso, y 2, que no dañe ni perjudique a nadie de tu entorno. Y te va a tocar eso, saber que no es perfecto, saber que te puedes equivocar, saber que está bien, es parte de un proceso. Entonces es relacionarte con eso que tú, entre comillas, puedes considerar fracasos. Sí, perdón. Y que al final resulta más enriquecedor porque desarrollas otras habilidades. Sí. Eso quería justo mencionar, porque ¿qué pasa cuando no lo logras? O sea, ¿qué pasa si no se llegó Eso a hacer? sería un tema para mí. ¿Qué pasa experta. si no llegas Claro, a hacer la bombilla? La masterclass. La próxima Sí. masterclass va a ser acerca de eso. Sí, o sea, ¿qué pasa Sí. cuando no logras desarrollar la bombilla, o la bombilla no se ve exactamente como tú la Estaba querías? en tu cabeza. ¿Verdad? Voy a hablarles un tema muy personal, pero mi psicóloga me dejó que leyera un libro bien interesante y me gustó un montón el título, porque no lo he empezado a leer, lo siento mucho. Es Cuando lo perfecto no es suficiente. Sí, tenemos la misma psicóloga. Ah, no, chiste. Pero sí, es como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no? ¿Verdad? Y yo creo que en el medio, sí, ponete de meta hacer la bombilla. Pero ¿cuántos pequeños aprendizajes hay en ese camino? Esto Justo. también me lleva a pensar en los dueños de empresas. Muchos dueños de empresas terminan diciendo, esta es mi tercer intento. Esta es la tercera vez que lo hago, e incluso he visto que hasta se felicitan cuando fallan la primera vez, porque les dicen, descubriste la forma en la que no se hace una empresa. La mayoría fracasa en sus primeros intentos. Entonces, en general en la vida, no siempre tenés que llegar a la meta. Justo. Sí, así que esos intentos no son como fracasos y ya, sino que son aprendizajes. Ay, qué románticas nos pusimos, Dios mío. Siguiente, porque aquí vamos a pasar, te toca. ¿Te Sara. toca? No, a ti. Yo ya leí, ¿te toca a ti? No, porque no has leído esa. Ah, bueno. Bueno, no yo sé a quién le sabía. toca. Todos son un poco autistas. ¿Quién la escribió? ¿A quién habrá Obviamente. Amigos, ya sabemos que fue Sara. A ver, ¿qué opinamos de esto? ¿Qué piensan ustedes de eso? Yo estoy, de entrada del todo, ya me genera un sinfín de alertas. Creo que ese tipo de frases pueden ser muy estigmatizantes, pueden llevarnos a cometer errores en comprender a lo que nos estamos refiriendo. Creo que podemos afectar y perjudicar mucho a una comunidad y a un grupo de personas que realmente tienen dificultades, porque no hay que romantizar por ejemplo, autismo. Creo que lo escuchamos y ahora ha sido como todos son autistas, todos tienen TDAH. Momento. Creo que son frases muy sacadas de la manga, por decirlo así. Yo definitivamente la leo y me parece hasta desagradable, porque creo que parte de algo que no estás entendiendo a lo que te estás refiriendo. Y eso, si no sabes a lo que te estás refiriendo, amigos, no opinamos. No siempre hay que opinar. No, Yo y es opino, válido. hay que opinar. Y es de hecho, importante. la asertividad es eso. A veces tenés que saber que Sí. ser asertivo es no voy a opinar, porque no tenés por qué hacerlo. Pues sí, porque al no tener un dominio acerca del tema o una noción clara, puedes generar más confusión, más daño. Pero es que, más ¿sabes? Yo malestar. siento que está esta idea muy simplista. Exactamente. Es que no sos ni experto. No podés saber a lo que te estás refiriendo. Sí. Es tan complejo, es tan diverso, que los mismos profesionales ha tocado años para llegar a entender y poder decir esto se relaciona con esto, como para que venga alguien y con una frase de todos somos un poco esto, lo ponga tan relativo
Y para mí simplemente deja de manifiesto eso, no estás entendiendo de lo que estás hablando. Pero allí creo que se pone de manifiesto este síndrome de Dunning-Kruger, que las personas que menos saben son las que más hablan, porque Claro, son inconscientes de su desconocimiento. Y en términos más comunes, la ignorancia es atrevida. No te Ajá, permite. No te Hay permite una cuestionar. Hay una frase que yo le enseño a los papás, que siento que también yo me la tengo que aplicar a veces y es útil para el ser humano en general, que es wait. Y el wait significa las siglas Why am I talking? Wait, why am I talking? Y creo que es chivo porque es fácil de recordar como wait, ok. Es un Porque estoy hablando, ejercicio. porque estoy hablando. Y con los niños, ¿verdad? También es importante. Pero bueno, yo la puse y la puse con toda la intención pensando que realmente no estoy de acuerdo, por supuesto, pero me parece un paso. Porque cuando alguien me dice todos son un poco autistas, está reconociendo un ser humano. Está diciendo hay algo humano que compartimos en nuestra diferencia. Sin embargo, es simplificar algo que es muchísimo, como ustedes lo decían, muchísimo más complejo. Entonces, a mí me lo han dicho, bueno, yo soy auti, y a mí me lo han dicho, y me lo ha dicho gente para decirme, tranquila, podés ser autista, no pasa nada, todos somos un poco autistas. Y obviamente me incomoda, pero digo, ok, viene desde esa sensación de compartimos algo y por eso esta frase no la pongo en las peores frases. Es una muy mala frase, pero no es la peor frase. Entonces, por ejemplo, la peor sería los autistas están enfermos, por ejemplo, ¿verdad? O cosas por el estilo. Esa sería cavernícola. Eso sería cavernícola. Y defendiendo a los cavernícolas, ¿no? Hay que aclarecer eso. Sí, pero ahora veamos el otro lado. Primero hay que aclarar, sí, las características autistas son características humanas. Por ejemplo, si vos ves a una persona que hace steaming o que tiene movimientos repetitivos como una forma de regularse a sí misma, tú vas a ver a alguien que quizás está aplaudiendo, que está moviendo un lapicero, que se está tocando el pelo, que está moviéndose de lado a lado. De pronto todo se vuelve inconsciente. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Ajá. O sí, que constantemente estamos buscando autorregularnos por medio de ciertos movimientos que son repetitivos. Cuando nos escuchen nos van a decir, en esa parte yo estaba haciendo... Sí, por favor. Entonces, pero todos hacemos esto, ¿sí? Solamente que algunos con mayor intensidad que otros. Por ejemplo, todos podemos alzar la voz cuando nos emocionamos. Claro. Todos podemos dar brincos de alegría. Simplemente algunos experimentan el mundo con mucha más fuerza y hacen ciertos comportamientos. Entonces sí, las características autistas son características humanas que pueden estar presentes en otros seres humanos. Pero cuando juntamos un montón de características y un montón de comportamientos y una serie de desafíos y de fortalezas también que están dentro de lo que llamamos autismo, es que nace este neurotipo específico que es autismo. Entonces, no todos somos autistas por compartir características. Justo. Sí, entonces hay que tener cuidado. Es cierto que la comunidad autista empodera o fomenta en ocasiones esto de que se hagan autodiagnósticos, porque hay muchas personas que no pueden acceder y les sirve pues encontrarse identificados con un grupo de personas. Sin embargo, no es algo tan sencillo y es necesario pasar por un proceso para estar 100% seguro que tú tienes ese neurotipo. Además, porque hay neurotipos o hay coocurrencias que están ahí. Por ejemplo, la atención divergente o el TDAH. Está a veces también, por ejemplo, puede ocurrir ahí el trastorno obsesivo compulsivo. Puede estar ahí desafíos en el aprendizaje. Entonces, vale la pena no solamente decirlo como así, abiertamente. Entonces, estoy en contra, pero entiendo desde el lado humano, desde el que viene esta afirmación. Yo no sé si sos demasiado optimista realmente en este punto, porque a mí me parece que es como
¿sabes? Y cuando lo digo como muy optimista es porque sí creo que tú lo logras ver y analizar desde una intencionalidad, ¿no? Algo, lo que vos decías, aquí todos somos cercanos, entonces es como quitar también esa barrera, aquí puedes ser tú, no pasa nada, ¿no? Pero yo creería que la mayoría de personas no logra entender incluso la expresión que se está diciendo. Es que hay otra frase que es peor y es, ahora todos son autistas. Sí, pero es que creo incluso que en esa, fíjate, está ese matiz que menciona la Yes, porque sí comprendo a ambas, que lo pueden decir en la intención de, bueno, queremos que esta persona se sienta parte de este espacio, por ejemplo, que no hay ninguna distinción, pero al mismo tiempo estás dejando de lado los desafíos que esa persona tiene. Es que yo considero que eso es lo que me hace como un poquito de ruido, porque yo te diría, es que, mira, no podemos, se va a escuchar quizás raro, pero es que no puedes igualar. Yo sufro y sufro de una manera que no me es comprensible aún habitar este mundo de esta forma que sufro. Quizás no lo puedas observar porque no me ves sufrir, pero es que si lograras entender lo que significa la vivencia, realmente creo que podría ser un poco más compasivo, no decirme esto y solo adecuar un ambiente y adecuar condiciones contingenciales para que yo pueda simplemente entonces actuar, ser y entonces yo sí, por eso te digo, yo creo que tú lo ves y le das peso y creo que me parece muy bien, de hecho, que le des peso al considerarlo desde esta posición de las buenas intenciones, pero sí me parece como quizás a nivel un poco más crítico, social, de aprendizaje, como decir, bueno, momento, pero seamos quizás y adquiramos otra habilidad para poder que las personas no tengas que recurrir a esa frase, sino que el ambiente por sí mismo te abraza. Exacto. Y te hace sentir, ¿sabes? Que no sos raro, sino que hay una diversidad, pero decirlo, yo creo que a mí me hace más ruido de estás anulando mi sufrimiento, no tenés ni la menor idea de lo que significa todos los desafíos que a lo mejor para ti son insignificantes, para mí son abismalmente, no tenés idea. ¿Sabes? Exacto. Entonces es como quizás yo lo vería un poquito más así, pero no sé. Se nos acabó el tiempo. No, pero bueno, quiero que terminemos de hablar porque para mí es bien importante. ¿Saben qué pasa? Yo creo que la humanidad avanza por pasos y que es como, por un lado está el autismo, está por allá y lejos de nosotros. Y por el otro lado está hagamos las adecuaciones, ajustemos el entorno, ajustemos nuestros comportamientos. Y como humanidad estamos todavía lejos. Y obviamente lo bonito sería que cuando alguien te dice, ay, mi hijo es autista, o alguien te dice, yo soy autista, no tengas que recurrir a la frase, ay, no, tranqui, todos somos un poco autistas. Por supuesto, lo ideal no sería eso. Sin embargo, pues parte de ahí. A mí me da risa cuando proponen con esta frase ok, todos somos un poco autistas. Quizás sí, entonces vos sos autista. Y ponernos como a hacer este cuestionamiento con la persona, ¿verdad? Y decir, entonces vos también sos autista, ¿verdad? Y esto da para una segunda parte, Sara. Esto da para, esta frase la podemos desglosar. Pero se puede desmenuzar de tantas maneras. Y bueno, sí, ahorita solo es la superficie de lo que hemos... Era solo como este tipo de frasecillas. Así que déjennos en los comentarios qué frase les gustaría que también discutamos y que a lo mejor a ustedes les hace un poquito de ruido y las vamos a leer. Sí, así que ahí nos las escriben y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao. Bye. Esto fue Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar donde hablamos de datos y no de relatos.